Bienvenidos a este video. Aquí estaré haciendo un profundo análisis del capítulo 2 de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II, titulado Credo ut Intelligam. Bien, este libro fue publicado en 1998 y básicamente del capítulo del que voy a hablar, que es el segundo, aunque bueno, el libro fue escrito en general en el mismo momento, es importante tener en cuenta que este surge en un contexto crucial para la Iglesia Católica, ya que se estaban enfrentando a desafíos significativos porque era una era donde incrementó la secularización y el cuestionamiento intelectual. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estábamos en un mundo donde más personas se alejaban de la religión y cuestionaban la fe de Dios. ¿Qué pasa? Que el Papa Juan Pablo II se propone en este libro profundizar en la relación entre la fe y la razón como dos dimensiones esenciales en la búsqueda del conocimiento de la verdad. O sea, su propósito era que todo el que leyera esto, o por lo menos así yo lo interpreto, viera que para entender verdaderamente algo se necesita tanto la fe como la razón. Y trabajando estas dos cuestiones juntas, se puede llegar al camino de la sabiduría. Bien, el Papa en su segundo capítulo hace dos propuestas. La primera es que la sabiduría todo lo sabe y entiende. Básicamente, en esta primera propuesta y en esta primera parte del capítulo se plantea que el ser humano es un ser sabio, o sea, busca y ama la verdad, le interesa el conocimiento y por eso se dice que el deseo de conocer y el conocimiento son inherentes del ser humano. Entonces, aquí en esta escritura se plantea que la inteligencia es como algo común que tienen todos los seres humanos, que la utilizan para llegar a un conocimiento más profundo. Entonces, ¿qué pasa? Que este conocimiento más profundo e innato que tenemos todos los seres humanos y este deseo de aprender es lo que hizo que muchas personas, y hace que muchas personas cuestionen a Dios. Y esto era de una de las cosas que al Papa le preocupaban. Entonces, este mismo caso se dio, y es en el cual se refiere en esta parte del libro, en el antiguo Israel, cuando surge el conocimiento que todo el mundo empieza como que a cuestionar a Dios y si es verdadero que existe o qué tanta fuerza tiene. Entonces, en este camino para encontrar el conocimiento verdadero, el conocimiento de la razón, se propusieron tres reglas. La primera era que el reconocimiento del poder de Dios como gobernador y creador del mundo. Quiere decir que aunque uno estuviera buscando en su camino la verdad de Dios o el significado, debíamos de tener en cuenta que está bien, podemos tener este camino, pero nunca podemos dudar de él. O sea, tenemos que estar y conocer el hecho de que sí, este Dios existe, yo simplemente quiero saber por qué, pero nunca dejar de decir que sí existe. La segunda era que la importancia de no dudar del temor de Dios, o sea, que nunca pusiéramos en cuestionante que si Dios existía. La otra era que la fe no limita la independencia de la razón, sino que revela la presencia y acción de Dios en los acontecimientos. Bien, el segundo apartado de este capítulo se titula Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia. El autor en esta parte del libro nos quiere explicar que el ser humano siempre ha tenido inteligencia nata, ya que ha sido un don otorgado por Dios. Pero ¿qué pasa? Que esta inteligencia ha hecho que el ser humano se empiece a cuestionar muchas cosas, incluidos Dios. Entonces, para el autor esto significa algo alarmante, ya que el propósito de la inteligencia no es cuestionar a Dios, es simplemente conocer más allá de lo que está escrito. Entonces, también se menciona que el ser humano, al ser un ser metafísico, o sea, que solo tenemos la capacidad única de ver y pensar más allá de lo físico, o sea,
de lo que podemos ver y tocar, hacer con nuestros 5 sentidos. Por lo que el Papa San Juan Pablo II hace énfasis en cómo el hombre, basándose en su razonamiento, puede reconocer a Dios, puede ver las señales que Dios le manda, unidas con la razón de saber que eso es una señal de Dios. O sea, no dejar atrás la fe, pero tener a la razón, que es la que le da ese conocimiento más allá. Entonces, basándose en eso, el ser humano puede reconocer las señales de Dios y estar más apegado a Él. Entonces, según esta misma idea, se dice que cuando Dios creó al hombre, la razón humana podía fácilmente comprender y conectarse con Dios, ya que Él es el creador de todo. Y ahora recalcamos al punto anterior. ¿Qué pasa? Que la desobediencia del ser humano, a través de los años, los siglos y los milenios, como podemos ver en la Biblia, y esa desobediencia que tenemos ha hecho que la conexión que teníamos se vuelva mucho más frágil y se vuelva mucho más difícil para nosotros y menos común conectar con Dios. Por lo tanto, se recalca al final de este capítulo que el principal obstáculo para la razón es el pecado. O sea, el hecho de que el ser humano se niegue a lo que Dios dicta es el obstáculo principal que hace que no podamos conectar profundamente y debidamente con Dios. Entonces, se recuerda que la causa del pecado son los pensamientos de las personas que se han vuelto completamente inútiles. Entonces, esto ha distorsionado su razonamiento, inclinándose hacia lo falso. Quiere decir que se ha distorsionado nuestro razonamiento al punto de que ya no nos vamos por lo verídico que está ahí, sino nos podemos ir por algo que no es completamente verdadero.